Una mala decisión. Hace algunos meses, tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante cercano a mi casa. Este negocio se distinguía principalmente por vender una gran cantidad de mariscos, ostiones, pescado, cerveza y muchas cosas más. Digamos que esta marisquería, de tipo restaurante bastante agradable, todos los días recibía una gran cantidad de clientes. En ese momento, yo tenía 16 años y no tan fácil me podían dar trabajo. Necesitaba de una hoja firmada por mis papás para que en el trabajo me dieran la oportunidad de desenvolverme de forma laboral. A principios de la década de los 2000, esta fue la única forma que encontré para poder comenzar a trabajar. En ese momento, en mi casa, las cosas estaban muy mal en cuestión financiera. Mi padre había dejado a mi mamá y al momento en que ellos se separaron, mi papá se deslindó por completo de mí y también de mi hermana menor. Por lo que, aunque mi madre consiguió un trabajo de tiempo completo, no le era posible poder satisfacer todas las necesidades que teníamos. Después de platicar muchas veces a solas con ella, finalmente la pude convencer para que me diera permiso de trabajar. Y qué mejor aún, en ese restaurante, el cual estaba a tan solo 4 calles de mi casa. En ese momento vivíamos por Nesa, y aunque no es una zona muy segura, digamos que el trabajo tampoco es como que estuviese muy lejos de mi casa. Después de asistir a una entrevista y de platicar con el dueño del local, ellos me dieron trabajo como mesera. Y conforme fueron pasando los días, comencé a aprender todas las tareas que debía de llevar a cabo. Desde lo más básico a lo más particular. Desde cómo limpiar mesas, lavar los vasos, atender a los clientes, dar un buen servicio, tratarlos con respeto y todas esas cosas que me fueron enseñando, así como otras más que con el tiempo yo puse de mi parte para que me fuese muy bien, ya que al menos en este restaurante, si tú tratabas con mucho respeto a la gente y con buena educación, ellos o ellas, dependiendo del tipo de cliente, te dejaban una muy buena propina. Conforme fueron pasando los meses, nuestras vidas empezaron a cambiar. Jamás dejé la escuela, y este trabajo solamente lo hacía durante 6 horas. Pero con el trabajo de mi mamá y mi nuevo empleo, logramos salir adelante de una forma más amena. Los días pasaban y yo comencé a hacer amistad con algunos hombres y algunas mujeres de ahí. También había algunas compañeras de mi trabajo que, sin yo saber, estudiaban en la misma escuela que yo, en un bachilleres cercano a nuestras casas. Digamos que no solo obtuve un trabajo, sino que también mi círculo social empezó a crecer
en este restaurante. Sin embargo, el destino nos tenía a todos planeado una situación bastante aterradora, ya que una mañana como cualquier otra, llegaron 4 sujetos al restaurante. Era más que obvio que estos tipos habían tenido una gran noche de fiesta, ya que todos y cada uno de ellos apestaban demasiado alcohol y andaban hablando en un tono demasiado fuerte, como si a una pequeña o corta distancia entre ellos y yo no los pudiese escuchar. Para ese momento, yo ya estaba familiarizada a tratar con clientes así, los cuales muchas veces venían saliendo de la fiesta para desayunar algo e irse a dormir, o no sé si continuar la fiesta en otro lugar. Finalmente, ya sabía que a este tipo de clientes los tienes que tratar todavía con más respeto de lo habitual, ya que por el tema del alcohol, muchas veces llegan a ser más groseros o a comportarse de una forma más terrible, en donde te agreden o te hablan con groserías, si es que algo, por muy mínimo, no les parece. Uno de mis amigos me ayudó en ese momento a atenderlos también, puesto que al ser muy temprano, no había mucha gente en el lugar. Si acaso, teníamos nada más como 3 o 4 mesas ocupadas. No sé en qué momento ocurrió, y cuando platiqué de esto con todos mis compañeros de trabajo, ellos tampoco se dieron cuenta de cómo sucedieron las cosas. Y lo que ocurre es que cuando yo fui a servir unas cervezas para estos chavos, de la nada se empezaron a escuchar unas detonaciones de arma de fuego. Y cuando todos volteamos hacia la entrada del restaurante, nos dimos cuenta que en la mesa en donde estaban esos 4 chicos, había 2 de ellos tirados en el suelo, escurriendo una gran cantidad de líquido rojo, mientras que al mismo tiempo los otros 2 salían corriendo del lugar. Rápidamente, nuestro jefe de tienda salió al escuchar esas detonaciones y al contemplar esa escena tan aterradora de esos chicos en el suelo y de otros clientes y de nosotros gritando y exclamando qué era lo que había sucedido. Mi jefe tomó la decisión de llamar a una ambulancia. Esos minutos para mí se me hicieron eternos. No sabía qué hacer. Inclusive, del nerviosismo que tenía, se me resbaló un vaso de cerveza de las manos. Me acuerdo que una de mis amigas no dejaba de llorar al contemplar la escena de esos 2 chicos tirados en el suelo. Después de unos minutos más, finalmente llegaron las autoridades, pero muy poco pudieron hacer. A los policías se les dio una declaración completa de todos y de cada una de las personas que estábamos en el restaurante, desde algunos clientes que solamente estaban desayunando, hasta nosotros como empleados y mi jefe de tienda. La ambulancia no pudo hacer nada, ya que los disparos que tenían estos chicos en sus cuerpos
terminaron siendo fatales al instante. No pudieron hacer nada en verdad. De hecho, desde que se bajaron los paramédicos, se dieron cuenta que estos muchachos ya ni siquiera tenían pulso. Esto fue algo bastante traumático para todas y todos mis compañeros. Por mi parte, cuando ocurrió este terrible accidente y este hecho tan aterrador que jamás había visto en mi vida, tomé la decisión de salirme de este trabajo. Sí me dolió, porque ya no fue lo mismo a la costumbre que tenía. Para empezar, desde mi situación monetaria, ya que ahí me pagaban un buen sueldo base, y aparte, todas las propinas eran más que buenas. Pero el trauma que me había generado el ver cómo estos dos chicos perdieron la vida aquella mañana, en verdad fue bastante fuerte para mí. Tanto mi jefe como mi mamá lo comprendieron a la perfección, y ninguno de ellos me insistió en que me quedara. Esta experiencia ha sido la más aterradora que he tenido en toda mi vida. Nunca me imaginé que esos chicos fuesen a agredir a sus propios amigos, o a sus primos, o a sus hermanos. Ni siquiera sé qué relación tenían entre ellos. Desde que me tocó vivir esto, tomé la decisión de jamás consumir alcohol en mi vida. No sé cómo te haga reaccionar esta sustancia en el cuerpo, pero no comprendo cómo algo así puede llegar a ocurrir entre conocidos, ya que al menos eso debían de compartir entre ellos cuatro. No por nada llegas a un restaurante con más personas. De mínimo, debes de conocerlos. No creo que se hubiesen conocido afuera del local. Pero al menos a mí es una experiencia que jamás me tocaría vivir en carne propia. Y es por eso que mejor decidí jamás consumir alcohol en mi vida. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Creo que sin duda, el hecho de ver cómo ciertas personas se agreden entre sí es algo bastante aterrador. Por momentos, te puede hacer sentir un miedo que tal vez jamás has llegado a experimentar en tu propia vida. Pero el hecho de ver cómo se agrede, y aparte que uno, dos o más de ellos terminen perdiendo la vida en un altercado, creo que sin duda es algo bastante traumático. No me imagino el miedo, la tristeza, el dolor y todas esas emociones negativas que pueden llegar a sentir las personas al ver una escena tan aterradora. Es algo que no le deseo a nadie y que tampoco me gustaría experimentar en mí. De esta forma, habiendo compartido mi opinión, les invitamos a que ustedes dejen la suya, aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Ya saben que todas sus opiniones serán atendidas con el merecido respeto que cada una de estas debe de tener. Y a su vez, también les pedimos el mismo respeto para el relato que acabamos de escuchar hace un momento. Finalmente, también les invitamos
a que se animen a compartir su experiencia con todos y con cada uno de los miembros de esta maravillosa comunidad dentro de YouTube. Esta noche, nuevamente les ha hablado Damaso Comunidad, y por favor, no se despeguen todavía de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. Antes de las 10. Hace algunos meses tuve la oportunidad de conseguir mi primer trabajo. Tengo 18 años y en ese momento estaba a punto de terminar la preparatoria. Lo más importante para mí durante esos días era poder conseguir un trabajo. Había intentado hacer mi examen a una universidad local y por desgracia no tuve la buena suerte de quedarme en esa escuela. Posiblemente me faltó estudiar un poco más o dar más de mi esfuerzo para poder quedarme en esa universidad que yo quería. Sin embargo, llegué a un buen acuerdo con mis padres. Ellos me terminarían ayudando a pagar mi carrera. Pero yo tenía que poner también de mi parte al conseguir un trabajo, aunque sea de medio tiempo. Es así como pude llegar a un restaurante que trabaja cerca de la carretera principal. Soy del estado de Durango y esta carretera es más que transitada por todo el mundo, principalmente por una gran cantidad de traileros y de gente que se dedica más que nada al oficio del transporte. Es así como me animé a solicitar empleo en esta cadena de restaurantes. Sinceramente, no quiero decir el nombre, porque al menos por mi pueblo y mi localidad, sí es algo famosa. No me gustaría que en un futuro yo tuviese problemas con los dueños de este lugar, o que ellos llegaran a tomar represalias contra mí o con mi familia. Cuando me presenté en este restaurante, me entrevistó una chica muy amable. Ella de inmediato me dio las especificaciones para poder tener un puesto como mesera. Me explicó todas las funciones que yo debía de atender. Más aparte, mencionar un buen trato a todos y a cada una de los clientes. Creo que eso, hasta cierto punto, para mí, era algo bastante lógico, ya que la atención al cliente es de las cosas más importantes para poder brindar un buen servicio. Sin embargo, hubo una especie de regla o un punto que la chica reafirmó demasiado. Me dijo que nadie, absolutamente nadie, estaba autorizado a trabajar después de las 10 de la noche. Por un momento, esto se me hizo algo bastante razonable. De entrada, porque el horario ya es tarde. Y muchos de los que trabajaban por ahí no vivían tan cerca. Para poder llegar a sus casas, tenían que tomar forzosamente un camión. No creo que alguno o alguna de ellos tomara por decisión propia el caminar solos por la noche
entre unos 15 o 20 minutos para poder llegar a sus hogares. Ella me explicó que yo trabajaría hasta el cierre del restaurante, el cual aproximadamente era entre 9:30 y 9:45 de la noche, no más y no menos. Ese día volví a mi casa con una sonrisa gigantesca. A la primera que vi fue a mi mamá. Le conté cómo me habían dado informes sobre esta nueva vacante de empleo y que si yo quería, podía empezar de inmediato. Más tarde por la noche, le conté también a mi papá. Él también se puso muy gustoso por haber tenido la oportunidad de quedarme en el empleo. Y no solo por nuestras necesidades económicas, sino también porque me dio un gran consejo. Me dijo que al ser mi primer empleo, podría llegar a aprender mucho sobre el mundo laboral y a darme una mejor idea de cómo es la vida en su completa verdad. Me dijo que hiciera lo mejor posible y que si no me gustaba por alguna razón o si yo no estaba muy cómoda con mi nuevo trabajo, era libre de salirme y ellos me apoyarían hasta que yo encontrase un nuevo empleo. Después de todo el apoyo en casa y de sentirme muy a gusto con la señorita que me atendió en aquel restaurante, empecé a laborar ahí. Mis primeros días no fueron de lo más fácil. Llegaba muy cansada a mi casa. Me sentía estresada por toda la cantidad de malos clientes que se paraban por ahí. Había personas que tenían un muy mal genio, desde la forma en que solicitaban sus alimentos. Algunos más pagaban con una cara horrible y de desprecio ante mí como mesera. Nunca me imaginé que ese tipo de cosas me llegarían a afectar demasiado. Sin embargo, me dispuse y me decidí a dar lo mejor de mí, tal y como mi padre y mi madre también me lo habían dicho. Con el tiempo, mis compañeros me empezaron a platicar que en ese lugar nadie podía trabajar después de las 10 de la noche. Yo les dije que también me habían comentado lo mismo, principalmente la chica que me había reclutado para trabajar por aquí. Sin embargo, lo que ellos me contaron fue algo un poco más tenebroso. Una situación de la que ni siquiera yo estaba enterada. Resulta que algunos años atrás había ocurrido un terrible accidente dentro del restaurante. Y ahí, por desgracia, muchas personas llegaron a perder la vida. Me contaron que hubo un altercado bastante fuerte entre asuntos de poderío por algunas bandas de la ciudad, principalmente a estos grupos u organizaciones que se dedican a vender ciertas partes de las personas.
Me refiero al crimen organizado. Estas personas se encontraron una noche en este restaurante y, como si fueran perros o animales, comenzaron a tener una fuerte disputa dentro del lugar, en donde los resultados fueron más que fatales y terribles, llevando al sitio a tener que cerrar por mucho tiempo, puesto que en aquella terrible noche hubo bajas de todo tipo: hombres, mujeres, niños, ya que estas personas comenzaron a abrir fuego entre ellos, y a través de esos disparos, todas estas personas perdieron la vida aquella noche. Este hecho, que me habían contado mis nuevos compañeros de trabajo, me hizo sentir miedo y bastante tristeza también. Ahora comprendía por qué la vibra del restaurante era un poco oscura, algo turbia. Casi siempre, a la hora del cierre, se sentía una vibra así por todo el lugar. Y esto lo comprendí más cuando ellos me contaron más a detalle en qué momento fue que se presentó todo esto, ya que ese terrible accidente que ocurrió en aquella noche había sido cercano a la medianoche. Obviamente, al ser un restaurante de carretera, era más que lógico que gran parte del personal diera un servicio también por las madrugadas. Sin embargo, los hechos tan abominables que ocurrieron ese día llevaron a este establecimiento a cerrar sus puertas antes de ese horario, ya que muchos vecinos y muchas personas que transitaban este restaurante se habían quejado de muchos fenómenos de tipo extraño. Había una mujer que habitualmente iba a comer con toda su familia, y esta señora decía que más o menos a las 11 o 12 de la noche, en el restaurante se empezaban a escuchar una serie de gritos que provenían del baño, no importando si se trataba del baño de hombres o de mujeres. Pero esos gritos empezaban a retumbar por todo el lugar. Algunos compañeros que trabajaban en este restaurante me llegaron a confirmar eso, puesto que algunos inclusive llegaron a estar en aquella fatídica noche. Y el testimonio que tenía esta mujer era más que cierto. Al ser un cliente frecuente del lugar, empezó a comenzar a hablar con otras personas sobre este fenómeno, y a su vez, esos otros clientes comenzaron a compartir otras experiencias, como por ejemplo, algunos más llegaban a mencionar que había una mujer que se paseaba por afuera del restaurante. Nunca entraba, y mucho menos se acercaba a pedir una orden. Era como si se tratara de una persona
que husmeaba por el lugar, dando vueltas y vueltas y rodeándolo como si fuese un animal custodiando a su presa. Solo que cuando algunos más trataban de buscarla o de ponerle más atención a esa mujer, ella se desvanecía caminando hacia la carretera, como si fuera una persona que ha perdido el rumbo de su camino y en vez de entrar al restaurante, ella solo husmeaba por ahí y se iba desvaneciendo mientras tomaba un camino sobre la carretera. Muchas historias de este tipo empezaron a rodear el restaurante y obviamente trajo muchas bajas económicas para este lugar. Es por esa razón que uno de los miembros que trabajaba en la parrilla me explicó que la señorita que me había contratado a mí era la hija menor del dueño. Y entre todos se habían puesto de acuerdo para que ningún trabajador o trabajadora se quedara a laborar después de ese horario. Una, para no dar servicio y tener más cosas que la gente pudiese decir, como para crearles mala fama o generar más misterio o más comentarios de este tipo. Por esa razón, a mí se me hacía extraño que este restaurante abría muy temprano y cerraban relativamente temprano. Es como te digo, se me hace algo extraño por ser un restaurante sobre una carretera. Conforme fueron pasando los días, llegué a conocer muchas historias más sobre este lugar, ya sea porque me platicaba alguna persona, algún conocido o un cliente del sitio. Inclusive, mis padres me llegaron a confirmar que esta noticia sobre el altercado de los grupos del crimen organizado había sido cierta. Buscando un poco más en internet, llegué a saber sobre ciertas personas que no solo perdieron la vida ese día, sino que además sufrieron otro tipo de cosas terribles antes de perderla, ya que estos criminales no solamente dejaron bajas ese día, sino que también llegaron a atacar a algunos clientes y personal del restaurante que trabajaban o estaban ahí en ese mal momento. Sin duda, este restaurante cuenta muchísimas historias que han llegado a ocurrir por aquí. Y es increíble toda la cantidad de testimonios que existen de este lugar. Me gustaría más adelante, en un futuro, poder contarte más historias que he llegado a saber de por aquí. Ya que sí, actualmente continúo trabajando en este lugar. Y a pesar de que me ha tocado la suerte de no tener algún problema como el que llegó a pasar aquel día, sí han habido algunas cosas más que son turbias. Hay una persona de aquí por mi pueblo que tiene el poder suficiente para desaparecer a quien sea. Maneja y controla una gran cantidad de personas
en toda la ciudad y en pueblos vecinos. Prácticamente lo que este hombre dice o decide se termina haciendo, sin hacer preguntas o cuestionar ni nada. Y en algunas ocasiones he tenido la mala suerte de tener que servirle su comida, un trago de whisky o lo que sea. E historias así son las que me gustaría contarte más adelante. Espero que tengas la oportunidad de leer mi relato y que tampoco menciones mi nombre, ya que no me gustaría tener problemas con nadie de esta gente mala. Buenas noches, comunidad. ¿Qué piensan sobre el relato que nos acaban de compartir para esta noche? No cabe duda que hay muchas personas que llegan a tener una fama increíble, ya sea por ser buenas gentes o muy malas. Creo que es mejor no involucrarse con las malas, sobre todo cuando tienen este tipo de poder como el que nos acaban de mencionar, en donde pueden llegar a desaparecer a alguien si simplemente ellos lo desean. Por favor, con mucho respeto, comunidad, le invitamos a que se anime a dejar su opinión aquí abajo en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos y a su vez atenderemos todos y cada uno de sus opiniones. Siéntase con esa confianza de compartirnos aquella historia que nadie le creería. Para eso hemos creado este espacio, comunidad, para conocer una gran cantidad de relatos e historias que muchas veces llegan a superar la ficción. Aquí puede contarnos todo lo que usted desee. Esta noche, nuevamente les está hablando Damaso, comunidad. Y por favor, no se despeguen todavía de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos.